El pelo negro es el responsable de nuestra evolución como especie. Imagina caminar por la selva africana hace 200.000 años, cubierto de sudor, con un sol irradiante, y ves una bestia hambrienta a lo lejos. No llevas armas, ni estás acompañado de tu tribu, y en ese instante, algo tan mínimo como un destello de luz rebotando en tu cabeza acaba de delatar tu posición, condenándote a ser depredado. Pero hubo un aldeano que sí pudo sobrevivir a aquel tigre primitivo, y no fue por su fuerza, ni rapidez, sino porque logró camuflarse entre las malezas gracias al color de su pelo. Eso fue lo primero que resolvió el cabello negro. En aquel entorno hostil, algo tan simple como el color de tu pelo podía suponer la muerte. Este color contiene la mayor concentración de eumelanina, un pigmento oscuro que absorbe la luz en lugar de reflejarla. Su función: absorber luz, evitar reflejos, eliminar cualquier destello que pudiera delatarte en medio de la selva, ya que mientras los colores más claros rebotan los rayos solares, el negro los atrapa, evitando el brillo que podría revelar tu ubicación. Están más preparados para la luz intensa que el resto de colores. A diferencia de lo que se cree, este tipo de cabello no provocaba más calor corporal, actuaba como una sombrilla microtexturizada. En las primeras comunidades africanas, el cuero cabelludo necesitaba protección ante una exposición solar brutal, y el cabello oscuro y grueso sirvió como un aislante térmico adaptativo. Por eso, casi todas las primeras poblaciones humanas desarrollaron este tipo de cabello en un principio. Hoy en día, más del 75% de la población mundial conserva este color. Lo que hoy llamamos cabello común es en realidad una huella de nuestra inteligencia adaptativa, y aunque no se le asocie con rareza, sigue siendo el código genético base del ser humano. Cuando alguien nace con cabello negro, no es una mutación ni una rareza, es seguir conectado, sin interrupciones, con el punto de partida del ser humano. Pero hay algo más. Cuando miras a alguien con cabello negro, no estás viendo solo un color, estás mirando una firma genética que sobrevivió a glaciaciones, migraciones y desiertos. Es un cabello que no llama la atención, pero que ha estado aquí desde el principio, como una constante silenciosa. Lo curioso es que, en un mundo donde se tiende a valorar lo raro, el cabello negro se vuelve invisible, y sin embargo, ha sido el más funcional durante miles de años. Por eso, aunque lo veas todos los días, el cabello negro no está ahí para destacar, está ahí para ocultarte justo cuando más lo necesitas. El cabello rubio no iba a sobrevivir, era demasiado visible, demasiado claro, y no ofrecía ninguna ventaja en la sabana africana. Y sin embargo, aquí está. No fue en un clima cálido ni entre palmeras, surgió mucho más al norte, donde el sol apenas asomaba y la vida dependía de aprovechar hasta el último rayo de luz. En algún punto entre el mar Báltico y Siberia, hace unos 11.000 años, una mutación genética activó un cambio inesperado. La producción de melanina se redujo drásticamente. El resultado fue un cabello que no protegía del sol, sino que lo dejaba pasar, y ahí estaba la clave. El cuerpo necesitaba vitamina D para sobrevivir, pero la piel clara no era suficiente, así que el cabello se volvió claro también, no como una decoración, sino como una solución biológica. Hoy sabemos que fue el gen MC1R el que hizo posible este cambio. Esta mutación alteró la forma en que el cuerpo transformaba el pigmento oscuro, creando variantes rubias que iban del dorado pálido al casi blanco. Y en los climas donde los días eran cortos y la luz escasa, esa mutación fue clave. Permitía absorber más radiación ultravioleta y producir vitamina D, fundamental para el desarrollo de los huesos, el embarazo y la supervivencia de los recién nacidos. Pero la ventaja evolutiva no fue solo biológica. En grupos reducidos, el cabello rubio se volvió un marcador visual extremo, algo que destacaba entre muchos tonos oscuros y llamaba la atención de inmediato. En los primeros asentamientos europeos, la rareza se convirtió en atractivo y el atractivo en selección sexual. Durante siglos, el cabello rubio fue interpretado como señal de juventud, fertilidad o incluso divinidad. En varias culturas germánicas se decía que los dioses tenían el pelo del color del sol, y aunque solo el 2% de la población mundial lo conserva de forma natural, su presencia está por todas partes, en los medios, el arte y la mitología. Lo irónico es que el cabello rubio envejece más rápido, tiende a oscurecerse con los años, volverse quebradizo y perder brillo, y sin embargo ha sobrevivido como uno de los rasgos más imitados del planeta. No es resistente, ni discreto, ni funcional en condiciones extremas, pero en cierto momento de la historia ser visible fue una ventaja, y esa simple mutación, casi inútil en términos de camuflaje,
o protección, se convirtió en una de las más exitosas de la evolución humana. Y aún hay algo más que casi nadie menciona. El cabello rubio, en muchos casos, no está diseñado para durar. En regiones como Oceanía, Melanesia o incluso partes de América del Sur, existen poblaciones donde muchos niños nacen con el pelo rubio y lo pierden al crecer. Se cree que este fenómeno apareció como una forma de hacer a los niños más visibles y protegidos socialmente en grupos pequeños, un mecanismo de atracción instintiva para asegurar cuidado, nutrición y protección. Y una vez cumplido ese rol, el cuerpo lo reemplaza por un color más funcional. Es como si el cabello rubio, en su versión más pura, hubiera sido creado para los años en que el ser humano es más vulnerable. El cabello castaño claro no surgió por el frío, ni por la dieta. Fue la forma en que nos mirábamos. Durante miles de años el cabello oscuro fue la norma. Absorbía el sol, disimulaba el movimiento y ofrecía protección. Pero en algún momento eso dejó de ser suficiente. Imagínate un pequeño asentamiento en Europa hace 8000 años. Un grupo reducido, aislado del resto, donde casi todos lucen igual. Y entonces aparece alguien distinto, mismo tono de piel, mismos rasgos, pero el cabello un poco más claro, marrón con reflejos dorados, y algo cambia en la forma en que lo observan. Esa diferencia, aunque mínima, activa un nuevo tipo de respuesta, la curiosidad, y en la evolución, la curiosidad puede ser tan poderosa como la necesidad. El cabello castaño claro surge cuando los niveles de melanina bajan ligeramente respecto al tono negro o castaño oscuro, pero no lo suficiente para volverse rubio. Es una zona intermedia, y justo por eso se volvió excepcionalmente común en regiones templadas. Equilibraba protección contra el sol y versatilidad visual. No es tan oscuro como para absorber todo el calor, ni tan claro como para quedar expuesto. Pero lo interesante es lo que pasó después. El cabello castaño claro empezó a extenderse más rápido de lo que la genética puede explicar por simple mutación, y según varios estudios, lo hizo nuevamente por la selección sexual. Un tono más suave se asociaba con juventud, salud y una cierta familiaridad que generaba confianza. Era un color que no amenazaba, que no destacaba en exceso, pero que llamaba lo justo. Y eso lo volvió deseable. Hoy, millones de personas lo tienen. Pero bajo la luz, ese mismo color puede cambiar. Dorado al sol, color ceniza en la sombra y caramelo bajo ciertas bombillas. No es fijo, ni plano. Es una señal ambigua que nunca dice del todo lo que es. Y eso, en términos evolutivos, es una ventaja, porque es el más adaptable. El cabello rojo no era un color común, ni funcional, ni necesario, y sin embargo ocurrió. Hace unos 80.000 años, una mutación silenciosa alteró el gen MC1R y el resultado fue algo que ningún otro humano había visto. Cabello rojo, no cobrizo, no marrón rojizo, sino fuego natural, un color que no ofrecía camuflaje, ni protección solar, ni pasaba desapercibido. Y aún así sobrevivió. Biológicamente, el cabello pelirrojo es una contradicción. Tiene poca o nula eumelanina, el pigmento oscuro, y una gran cantidad de feomelanina que le da ese tono rojizo, a veces incluso anaranjado o cobre brillante. Pero esta composición lo vuelve extremadamente sensible a la luz solar, al calor y al daño. Las personas pelirrojas queman la piel con más facilidad, sienten el dolor de forma diferente e incluso requieren más anestesia en cirugías. Y sin embargo, este fenotipo ha resistido durante milenios. ¿Por qué? Porque ser raro a veces es una ventaja. En comunidades pequeñas del norte de Europa, donde el cabello oscuro era la norma, el rojo se convirtió en un disparador visual. La novedad generaba atención, la atención atracción y con el tiempo selección sexual. Y no tardaron en aparecer los mitos. A los pelirrojos se les ha llamado brujos, videntes, portadores de sangre divina. En Escocia se les atribuía conexión directa con fuerzas sobrenaturales. En culturas mediterráneas se decía que traían mala suerte o tenían un temperamento imposible, y aún así siempre estuvieron presentes, como una anomalía que el mundo no supo ignorar. Este es un claro ejemplo de que a pesar de que la selección natural y la sexual van de la mano, siempre hay excepciones, como en el caso de los alces con sus astas, pero eso es otro tema. Hoy, solo el 1% de la población mundial tiene cabello pelirrojo natural, pero esa pequeña cifra esconde una historia de resistencia, porque este color no protege, no camufla, no facilita la vida
reconocida en casi ningún entorno, pero nunca desapareció. El cabello blanco prematuro es un error que no se corrigió. No era una señal de vejez ni de debilidad, era una advertencia biológica que llegó antes de tiempo. En algunas personas, antes de los 30, incluso desde los 20, el cabello comienza a perder color. No se cae, no cambia de textura, simplemente se vuelve blanco. Y durante años, la ciencia lo trató como un fallo menor del cuerpo. Pero la evolución no deja errores sin consecuencias. Lo que ocurre con el encanecimiento prematuro es simple en apariencia. Las células encargadas de producir melanina en los folículos, los melanocitos, dejan de funcionar. Y al desaparecer el pigmento, el cabello sale sin color, ni negro, ni castaño, ni rubio, sino blanco. Y no es que el cabello se volviese blanco como tal, es cabello que ya no tiene nada que teñirlo. Pero lo interesante es cuándo y por qué ocurre. Estudios han encontrado vínculos entre el cabello blanco prematuro y sistemas inmunológicos hiperactivos, resistencia al estrés oxidativo y en algunos casos una mayor longevidad genética. No es una garantía, pero sí un patrón que a menudo se repite. En tiempos ancestrales, ver a alguien joven con el cabello blanco era raro y por eso mismo era imposible de ignorar. Ese contraste, cara joven, pelo viejo, provocaba respeto inmediato, miedo o mitificación. En muchas culturas, el pelo blanco en personas jóvenes fue interpretado como señal de sabiduría precoz, conexión espiritual o un tipo de distinción genética. En algunas regiones asiáticas se decía que quienes lo tenían habían visto algo antes de tiempo, y en ciertas tradiciones chamánicas se creía que los espíritus aceleraban su envejecimiento externo para marcarlos como guías. Hoy, el encanecimiento prematuro se asocia más con estrés, carencias nutricionales o herencia genética, pero su efecto social sigue igual. Llama la atención, rompe expectativas y convierte a quien lo tiene en alguien que destaca sin buscarlo, porque no representa el paso del tiempo, sino algo mucho más extraño, una parte del cuerpo que decidió ir por delante del resto. Las personas con cabello plateado natural parecen sacados de otro mundo. No es blanco, ni gris, ni rubio ceniza, es plateado real, y cuando la luz lo atraviesa se vuelve metálico. Este fenómeno extremadamente raro no se debe a la edad ni al albinismo. Ocurre cuando la cantidad de pigmento en el cabello es tan baja y tan desbalanceada que la fibra capilar refleja la luz como si fuera una superficie pulida. El resultado es un tono frío, brillante y completamente atípico, como si el cabello no tuviera temperatura. Lo más curioso es que, aunque a veces aparece en personas con condiciones genéticas, también se da en individuos completamente sanos. En algunos casos raros, sí está vinculado al síndrome de Waardenburg, una condición genética que afecta la pigmentación de la piel, el cabello y los ojos, y que puede ir acompañada de pérdida auditiva desde el nacimiento. Personas con este síndrome pueden nacer con el pelo plateado, ojos de diferente color o piel con zonas más claras, pero no todos los casos de cabello plateado lo presentan. Un ejemplo real y ampliamente conocido es Khoudia Diop, modelo senegalesa, quien tiene un mechón plateado desde niña sin padecer ninguna enfermedad. Su caso se volvió viral, no solo por lo impactante de su imagen, sino porque rompía con todos los estándares de representación tradicional del color de cabello en piel oscura. Este tipo de cabello refleja la luz de forma especular, lo que significa que, bajo ciertos ángulos, puede parecer azul metálico, violeta o blanco frío, y esa contradicción entre lo biológico y lo artificial hace que el cerebro no sepa clasificar lo que está viendo. En regiones rurales se les atribuían habilidades de percepción aumentada, visión de dos mundos o incluso maldiciones familiares. En Japón se relacionaban con la figura del espíritu zorro y en algunas tribus indígenas se pensaba que eran nacidos bajo eclipses. Hoy sigue siendo uno de los rasgos más fotografiados, buscados y falsificados en el mundo de la estética, pero en su forma natural es un accidente evolutivo que se niega a pasar desapercibido. El cabello naranja es el color que no se decide. Parece pelirrojo, pero no del todo. Parece rubio, pero tampoco. Y eso es precisamente lo que lo hace tan raro. Imagina nacer con un cabello que cambia cada vez que alguien lo describe. En invierno parece cobre, en verano oro viejo, en la sombra es rojizo, bajo una bombilla casi rosa. Ese es el naranja, un color que parece
parece una mutación a medio camino, pero aquí viene lo extraño. Este tono no es un degradado estético, ni una mezcla aleatoria. Es el resultado de una combinación extremadamente precisa de pigmentos, muy poca eumelanina, como el rubio, y algo de feomelanina, como el pelirrojo, en proporciones que no deberían mantenerse estables, pero lo hacen. En términos genéticos, es una anomalía funcional, tan rara que hay regiones enteras del planeta donde nunca se ha registrado un solo caso. Durante siglos, este cabello desconcertó a las culturas que lo observaron. En Escandinavia y las Islas Británicas se decía que quienes lo llevaban estaban hechos para las brumas, como si fueran parte del clima y no del cuerpo. En la Europa rural se les atribuía buena fortuna o sangre vieja, y hoy solo un pequeño porcentaje de la población mundial lo tiene de forma natural. Las personas con este tono también tienden a tener mayor sensibilidad térmica, y en algunos estudios se ha observado una respuesta cutánea diferente al frío extremo. Así que no es solamente un color, es una señal externa de cómo el cuerpo procesa la temperatura y la luz. Y lo más curioso es que existen casos documentados de niños que nacen con cabello naranja brillante, que se oscurece con los años y vuelve a aclararse en la vejez, como si el cuerpo lo estuviera recordando y reactivando después de décadas de silencio. Y eso lo convierte en uno de los colores más extraños que ha producido la genética humana: el cabello con bandas. Hay personas que no necesitan teñirse para llevar dos colores en el cabello. A simple vista parece reflejo, pero si te acercas, ves que el cabello está formado por bandas alternas de color claro y oscuro, como si alguien hubiera pintado líneas microscópicas sobre cada hebra. Y lo más extraño es que no desaparecen con el corte, vuelven a crecer igual. Este fenómeno se llama pili annulati y ocurre cuando hay burbujas de aire microscópicas dentro del tallo del cabello. Estas burbujas dispersan la luz y provocan un patrón visual de anillos o franjas que cambia según el ángulo de visión. No es un efecto óptico externo, está dentro del cabello. Literalmente, el pelo está hueco en algunas zonas. Lo raro es que no suele causar daño, no duele, no afecta la salud, pero al microscopio cada hebra se ve como un código binario genético, hecho de luz y sombra. En la historia clínica se considera una alteración hereditaria benigna, aunque extremadamente poco común. La mayoría de quienes lo tienen ni siquiera lo saben, hasta que alguien lo nota bajo una lámpara potente o con luz solar directa. Hay casos documentados en los que el patrón es tan marcado que el cabello parece brillar a intervalos, como una fibra óptica biológica. Durante siglos se creyó que era una bendición, un defecto mágico o incluso señal de sangre noble. Y aunque la ciencia lo ha desmitificado, aún hoy no se conoce del todo qué lo activa ni por qué se mantiene estable. Heterocromía capilar. Esto no es como el cabello que cambia con la luz. No es un efecto óptico ni una ilusión causada por pigmentos inestables. Tampoco es como el cabello con bandas microscópicas. La heterocromía capilar es distinta. Se trata de zonas enteras del cuero cabelludo que deciden crecer con otro color. En algunos casos es solo un mechón claro en medio de una melena oscura. En otros es como si la cabeza estuviera dividida en dos identidades, rubio de un lado, negro del otro, sin ninguna transición suave. Este fenómeno ocurre cuando diferentes zonas del cuero cabelludo producen melanina de forma desigual. El resultado: mechones naturales de colores distintos perfectamente visibles desde el nacimiento. En algunos casos es sutil, una franja más clara en un mar de castaño. En otros es brutal, mitad de la cabeza rubia, mitad negra, o un solo mechón blanco sobre una melena oscura, como una cicatriz de luz. Y esto no es algo que cambie con el tiempo. Cortes el pelo como lo cortes, vuelve a crecer igual. Este fenómeno puede tener distintas causas, pero en muchos casos está asociado a condiciones genéticas como el piebaldismo o el quimerismo, donde distintas líneas celulares con diferentes códigos genéticos coexisten en una misma persona, es decir, una sola cabeza con dos códigos de color distintos. Algunas variantes están también relacionadas con síndromes raros, como el Waardenburg, el mismo que puede generar ojos de diferente color o pérdida auditiva congénita, aunque muchas personas con heterocromía capilar están completamente sanas. Lo curioso es que la cultura popular ha aprovechado este rasgo como símbolo de lo inusual, desde personajes de anime y cómics hasta artistas como Sia, cuya peluca bicolor es un homenaje visual a este fenómeno. Históricamente, se pensaba que quienes lo tenían estaban marcados por algo externo, una promesa, un castigo
testigo o un recuerdo de otro cuerpo. Y aunque hoy comprendemos mejor el proceso, sigue siendo un misterio el por qué ciertos genes dividen la cabeza en regiones tan distintas entre sí. No olvidéis apoyar este tipo de contenido suscribiéndoos y viendo este otro vídeo muy curioso que os encantará.